Es una gran oportunidad conversar con un hombre el que he admirado durante mucho tiempo. He cantado sus canciones, forma parte de la banda sonora de mi vida. La verdad es un gustazo conversar con Rudy La Scala. Hermano, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de dejarme conversar un rato contigo. La oportunidad y las gracias te las tengo que dar yo, porque la verdad que yo digo que mi mundo se abrió al estrellato gracias a una cubana que escribió Cristal, y Cristal pusieron el tema de Mi vida eres tú. O sea que por eso tengo una gran afinidad con el pueblo cubano. Aparte que hace 2 años vinimos por un par de meses y nos quedamos 1 año y 4 meses. ¿La misma realidad? Sí, es impresionante. Mira, me quieren en muchas partes del mundo, por lo tanto yo le doy gracias a Dios, pero muchísimo en Latinoamérica, en Centroamérica. Pero lo de los cubanos es, no sé, es como si fueran familia. Hombres que me dicen yo te amo, te adoro, o sea, gracias a ti, tal cosa, gracias a ti tuve mis hijos. Dije, sí, pero yo no tengo nada que ver con eso, ¿ok? No me quieras agenciar. Por favor. No, la verdad que la devoción que tiene el cubano hacia mi persona no tiene nombre. ¿Tienes una matriz familiar italiana? Bueno, yo por dentro soy completamente italiano, pero aquí soy venezolano. O sea, ¿cómo te puedo decir? Tengo mis genes, todo, hasta el acento también no es completamente venezolano. Pero artísticamente yo me siento venezolano. Háblame de tus padres. Mis padres, bueno, Michele La Scala fue el que fue después de mi tío a Venezuela, porque él era topógrafo. Oye, para eso. Topógrafo. Fue el primero que pudo entrar en la tribu de los motilones, porque lógicamente se encargaba del estudio de terrenos y todo lo demás. Y a veces se quedaba 2, 3 meses, y cuando regresaba nos contaba cosas de los indios. Yo le decía que él era el Tarzán italiano, porque le encantaba estar casi completamente desnudo en la selva. ¿Pero y eso? Bueno, porque se sentía como Tarzán. Peludo, todo lo demás. Él era una persona que podía dormir en una hamaca, en un chinchorro, no sé, usted le dicen hamaca, ¿no? Hamaca. Solito, en plena selva. Tranquilo. Y los cuentos que nos echaba a nosotros cuando éramos niños, que de todo lo que le ocurría, de fantasmas hasta de guerrilleros también, de todo. Te estaba describiendo una realidad que luego pudiste verificar. Sí, ese por un lado. Por el otro lado, mi mamá, sumamente protectora, una mujer impresionantemente amaba, adoraba a sus hijos, los sobrecuidaba, cosa que no es muy bueno a veces. ¿Ok? Y fue una de las primeras personas en Venezuela en importar ropa italiana para venderla. Una de las primeras. Tienes un cuerpo dividido en facciones, pero ¿tú piensas como italiano o como venezolano? Rudy, ¿te has hecho esa pregunta? Mira, yo creo que pienso más internacional, porque desde los 20 años prácticamente he vivido en muchas partes del mundo. Claro, mucho en Venezuela. Pero hay cosas que, por ejemplo, yo le digo a mi esposa, le digo, Joana, ¿tú nunca has comido queso telita en una hallaca? Y ella me dice, ¿de dónde sacaste eso? ¿Dónde sacaste eso? No, los venezolanos, me dice, Rudy, ¿será tú? Los venezolanos no comen. Ah, ok, porque yo pensé que sí. Entonces, no sé, yo soy del mundo, yo soy del universo, como digo, porque soy una persona que me encanta mucho analizar, aprender. Cada día digo que es un momento, es una escuela cada día. Y cuando hablamos de Venezuela, me dicen, no, Rudy, ya Venezuela es como Cuba, ya eso nadie lo va a tumbar. Digo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Eso sí, no voy a dejar que el pensamiento negativo que me quieren inculcar, ¿cómo se dice? Inculcar. Se me mete y diga, no. Yo digo, sí. ¿Qué estás esperando tú como dictamen, como noticia con este proceso electoral que está cerca en Venezuela? ¿Cuál es la noticia que tú estás esperando? ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar, Rudy? Mira, todo el mundo lo sabe, hasta la misma María Corina lo sabe. Que por cierto, quiero aprovechar este programa para decirle a muchas personas, si tienen Amazon Prime, que busquen la segunda temporada de Jack Ryan. En esa segunda temporada
está dedicada a Venezuela. Este es el momento de verla. Este es el momento de verlo porque empieza diciendo, se ve el protagonista en una sesión hablando a unos estudiantes diciendo, ¿cuál creen ustedes que es el país más peligroso enemigo de Estados Unidos? Entonces empieza así, Corea, no, China, no, Rusia, no, Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Porque tarda media hora un misil de allá para venir acá. Cuando yo vi la serie dije, y veo una María Corina, y veo un Nicolás, que le dicen de paso Nicolás al presidente, y el final se ve el pueblo que entra y destruye a Nicolás. Hay muchas cosas que a mí me gustaría decir en este programa, es muy importante. Desde el año 80, cuando entré en Scientology, que hoy en día es una secta, pero cuando yo entré en los estudios, la teoría de Dianética, me encantó. Después me di cuenta que lo llevaron como una secta, como que te van haciendo un lavado de cerebro y te usan. Pero aprendí algo, aprendí a reconocer cómo mi cerebro funciona, que es igual a una computadora. Y ahí es cuando me di cuenta la riqueza tan grande que tenemos los seres humanos, que es el cerebro y el pensar. El darte cuenta cuando te quieren utilizar, cuando te quieren meter una información para que tú seas un ladrillo más, como decía la canción de Pink Floyd, another brick on the wall. Entonces... El muro. El muro, eso mismo. Y hoy en día llegué después de tanta cosa. La película Terminator me ayudó mucho a entender cuando el tipo... La respuesta que tenía que dar, momentico, pero esto se parece al ser humano. Y hoy por hoy le digo a las personas si pueden seguir a un Bruce Lipton, otro también, un Bruce Lipton que te dice que el ser humano utiliza el 5% nada más, tiene un 5% para poder de tiempo, para darte cuenta qué es lo que tu emoción te lleva a decir o hacer. Uno se puede parar. A mis hijos siempre les digo, todos, incluido yo, tenemos suficiente tiempo para poder analizar después y decir disculpa, perdón o gracias. Porque nuestra mente se adelanta y motiva todo, mueve todo. Entonces imagínate Cuba, imagínate Venezuela. Le hicieron un lavado de cerebro de que a este no lo tumba nadie, no lo tumba nadie, no lo tumba nadie. Y un momento, ¿y por qué? ¿Por qué? Hay matrimonios también que son comunistas. Entonces, siempre hay un ser humano que quiere dominar a otro. Y siempre hay uno que enseña a los demás a lo que es la libertad. Entonces aprendí algo muy importante. Hasta en mis canciones también trato de utilizarlo. El cariño es como una flor. ¿Por qué será? La gente me dice, Rudy, ¿cómo pudiste escribir un por qué será? Porque yo lo viví. ¿Ok? Los cachos no se montan porque uno le da gana de que se monten los cachos. Por muchas razones se pueden montar los cuernos, ¿no? Una de las razones, el hombre tiene la parte animal, que solamente puede pasar una mujer horrible, pero con un perfume tan rico que le motiva todo. Está en uno poder tener la capacidad de decir, hey, un momentico, yo estoy bien donde estoy. Entonces hay muchas cosas que fui aprendiendo en mi vida y a veces en mis conciertos, siempre lo digo, la mayor parte de mis conciertos siempre empiezo diciendo, el que tenga a su pareja aquí, por favor, que la abrace y la bese, porque la vida es este momento, mañana es otro día. O sea, cada día es importante tomarse esa vitamina de alegría y de amor, porque cuando la descuidamos es como la oración. La oración no es que uno repite algo, es algo que te conecta. Y si tú me sigues viendo y yo hablando, no sé cuándo voy a parar. No, es que es muy interesante lo que estás diciendo. Gracias. Es la verdad. Gracias. Es una filosofía de vida. Yo viví momentos horribles. Viví un momento, uno de los momentos más horribles que he vivido yo en mi vida fue ataques de pánico. Que me acuerdo de que cuando me dio el primer ataque, el segundo ataque de pánico fue horrible en una carretera a oscuras que llevaba de Caracas a Puerto La Cruz, eran como 4 horas. ¿Ibas manejando? Sí, iba solo. Estaba en un momento sumamente down. Entonces, para que tú veas cómo es la vida.
Iba en un tremendo Mercedes de esos, de el 500 SL, todos esos convertibles, ¿no? Entonces me acuerdo cómo es que cuando empecé a sentir algo raro, digo, hey, me siento raro. Sentías como que te iba a dar un paro cardíaco, como que la vida se te iba a ir. Y me acuerdo que empecé a tocarle el claxon, la corneta, ¿se dice corneta usted? Sí. A un autobús y no se paraba. Tuve que bajar la ventana para decirle, yo soy el cantante de Cristal, para que se parara. Porque no entendía lo que me estaba pasando. Tuvo que venir alguien para auxiliarme, ir a un hospital cerca. Y yo pensé que ya se me había pasado, me inyectaron algo, pero al salir otra vez, sentí otra vez lo mismo. Fue una de las noches donde más cerca me sentí al borde de la demencia, porque tenía miedo de dormirme, tenía miedo de estar solo, tenía miedo de todo. Pero a la vez, como digo, a veces a un ser humano le tiene que sacudir algo muy fuerte para que te ponga a analizar tu vida. Y me hizo ver algo que me acuerdo que me decían, pero ¿qué le pasa? No sé, mi cuerpo está descontrolado. Yo no dije, yo estoy descontrolado, mi cuerpo, no sé qué le pasa a mi cuerpo. Es como que yo estaba afuera viendo este carro que iba para arriba y para abajo, descontrolado. Y esa es una de las cosas que a mis hijos les digo también. Recuerden que el cuerpo es como un carro, como los carros que hoy en día, que vienen con unos, ¿cómo se llama? Sensores. Que por cierto, hoy en día lo único que falta es que le pongan... Demasiado, ¿eh? Sí, no, el sensor de uno que está casado, que le pongan el sensor al copiloto para que le informe a la mujer, mira, aquí está sentada alguien que no eres tú, ¿oíste? ¿Tienes un deseo jurado, mantenido, de cantarle al pueblo cubano en Cuba, Rudy? Sí, sí. Eso es algo que desde que supe, desde que tuve cuentos, ¿no? Tuve cuentos increíbles Tengo un gran amigo que me contó que a los 14 años, por no querer decir los nombres de las personas que eran cristianas, ¿no? Lo pusieron en una fosa. Era así, ¿verdad, Roberto? En una fosa donde llegaban mosquitos, todo. Y digo, ¿pero por qué? Porque usan el miedo. Cuando uno entra en un ataque de pánico, es cuando uno empieza a analizar qué es mi vida, qué es la vida. Con los pánicos todo se amplifica. La cuestión es que uno tiene que empezar a caminar y decir, esto no existe y esto no existe. Y yo soy una persona que me gusta confrontar. Digo, porque yo no nací para ser cobarde. Y el pueblo cubano es un pueblo muy luchador. El pueblo venezolano es un pueblo que nunca había vivido lo que era una disfunción. Cuando dicen, no, bueno, si este no funciona, después lo quitamos. Y no sabían que era como un vampiro, que el vampiro, tú sabes, las historias te piden permiso antes de entrar. Una vez que tú lo dejes entrar, nadie lo puede sacar. Y ahí te voy a contestar directamente lo que me preguntaste inicialmente. Lo que pueda pasar en Venezuela, mucha gente sabe que van a ver, si existen las elecciones, todo el mundo va a saber que hay trampas, que va a haber una trampa. Pero la emoción que existe hoy por hoy no es la misma del 2013. Todo tiene su momento en la vida. Todo. Hay una esperanza. Hay una esperanza. Desde que yo era pequeño me llamaba la atención, y no sé por qué, porque no es que leía libros. Hemingway decía, ¿por qué una persona como esta vive en Cuba? Entonces, claro, veía en el periódico que compraba mi papá o las revistas, Hemingway, el gran escritor en Cuba, se veía siempre como feliz, ¿no? Digo, ¿cómo una persona que está muy feliz después se pega un tiro? Sí. Hay muchas cosas. Entonces empecé mucho más a profundizar sobre Cuba. Y es tan raro el hecho de descubrir cómo yo llego a los cubanos. Porque en el año 85 se lanza Cristal. Yo empiezo a venir aquí a Miami y el único lugar donde casi nunca me contrataban era Florida.
después del éxito de Cristal era California la mayor parte, el 60-70%. Pero yo decía, pero qué raro, qué raro. Hasta que en el 2004... ¿Tanto pasó? Y te voy a explicar cómo fue. No, el de 2002, en Venezuela, cuando subió Chávez, yo tenía la esperanza de ver a que fuera del pueblo. Yo no soy comunista, soy del pueblo. Si yo estoy bien, mi pueblo tiene que estar bien. Por eso que esos tipos, tipo Sean Penn, Oliver Stone, o ahorita Robert De Niro, que dicen que apoyan el comunismo, bueno, apóyalo porque no metes gente en tu casa para que viva la misma vida que vives tú, ¿ok? Para que ellos conozcan lo que es vivir en la abundancia. Yo pienso que ellos están convalecientes también de ciertos ataques de pánico. Yo creo de memoria. Tienen un Alzheimer histórico, tienen, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En el 2002 yo tenía un proyecto que se llamaba Ídolos de Barrio, porque cuando yo estaba en la televisión yo veía filas de personas bajo la lluvia esperando que entraran en un concurso donde alguien lo escuchara, y a veces también lo empezaba a ridiculizar, cosa que nunca me gustó. Concursos como lo que existían, Cuánto Vale el Show, nunca me gustaron. Ridiculizar a alguien que viene de lo más remoto del país con la esperanza, que es la gente del pueblo que tiene la esperanza que el gobierno le arregle su vida, cosa que lo tienen que entender. Nadie va a arreglar tu vida, tú eres el único encargado de tu vida. Entonces me ocurrió hacer Ídolos de Barrio, donde cualquier persona, al contrario de los comunistas que dice, dime si ese está hablando más del gobierno, lo mío era, dime si ahí hay un artista, para hacerle la sorpresa. Y entonces poco a poco al final había un festival juntos, todos, los finalistas. Y resulta que cuando me presentan a la persona encargada del distrito Libertador, que era el más importante, y entra el director y dice, Rudy La Scala, óyeme, después de Fidel, usted y yo. Después de Fidel, yo. Yo miré a mi manager en ese momento. ¿Pero qué es eso? Que en paz descanse, Julio decía, Julio, ¿qué es eso? Disculpe, ¿por qué usted dijo, óigame, pero usted es grande, después de Fidel viene usted? ¿Pero de qué? ¿De cantante? ¿Usted no es cantante? Sí. Bueno, ¿usted no lo sabía? No. Yo no sabía que me adoraban tanto en Cuba. Y te digo algo, después del 2021 fue, ¿no? Después del 2021 es cuando empecé a estar más tiempo aquí, más tiempo, y a escuchar cuentos de cómo llegó el cassette de Rudy La Scala a Cuba, se lo pasaron todo mundo, y entonces cuando la máquina no le funcionaba con el lápiz, con un lápiz, y que había un pueblo de bicicleta, donde los taxis son bicicleta, y a veces bicitaxis, que le decía, mira, si tiene la música Rudy La Scala me monto. Así fue. Eso es así, Rudy. ¿Cómo no los voy a querer? Eso es así, Rudy. O sea, ¿cómo no los voy a querer? Y entonces en el 2002 en Florida cambió esa correlación. Empecé a tener una connotación diferente, pero en sí todavía no. Yo empecé a hacer conciertos poco a poco en el 2005, pero así como un fin de semana y me iba para California, porque mi base es Los Ángeles. Y digo, wow. Desde 2010 nosotros vivimos en Los Ángeles. Entonces me decían, Rudy, ¿puedes venir? ¿Qué te parece el fin de semana? Ok, está bien. Yo venía y poco a poco, pero la vez donde más se concretó todo, donde nos dimos cuenta, mi familia y yo, es cuando, como después de la pandemia, yo no quería viajar en aviones. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, gracias a un RV, hicimos un negocio con un empresario, vinimos para acá, toda la familia, y dije, bueno, nos quedamos 2 meses. 2 meses, nos quedamos 1 año y 4 meses. 2 meses muy largos. Y yo decía, Roberto, mira... Y encantado, ¿no? ¿Cómo no vas a estar encantada? Te digo, nosotros nos encanta California, nos encanta Los Ángeles. Muy lindo porque están las 4 estaciones. Hay de todo. Tenemos el mar, tenemos la nieve, tenemos los locos. La montaña. Sí, tenemos los que quieren cambiar el planeta. Exacto. De todo. Lo que pasa es que aquí en Miami tenemos
más amigos con los que uno comparte. Y la mayor parte de ellos son casi todos cubanos. Qué buena historia. O sea, yo no puedo llegar a una casa sin que no me ofrezcan una mesa llena de comida. Exacto. Nosotros somos así. Sí. Y a veces le digo a mi esposa, ahorita regresamos a Los Ángeles. Qué bueno, todos estamos felices. Y de repente después como un par de 3 semanas yo, pero me hace falta ese moro y cristiano en casa de tal persona o de el otro. ¿Te gusta tomar el café fuerte así como nosotros? No. No has llegado ahí. ¿Te falta eso para graduarte? No, por Dios, yo tomé café, yo no tomo mucho café. Rudy, eso es obligatorio. No. Mira, tú me das un café, un guayoyo venezolano, y yo empiezo. Tú me das un cubano, yo llego al planeta Marte antes del tipo de Tesla. No puedo. ¿Eres consciente de esos récords tan grandes que tienes de discos de oro, de platino, que nadie ha roto en el contexto de la música venezolana, que ha sido una música que ha ido muy bien en la internacionalización? No has dejado para nadie, Rudy. No. Y eso es... Había un presentador muy famoso en Venezuela que se llamaba Renio Tolina. Decían que él era el rey Midas de la publicidad. Todo lo que él promocionaba, todo lo vendía. Él tenía un programa todos los días al mediodía y un especial el domingo. Y me acuerdo que los domingos nosotros veíamos el especial donde presentaba, pero las grandes estrellas. Él presentaba a Tom Jones, presentó a Mina, que era una de las más grandes de Italia, y solamente yo creo que viajó a Latinoamérica solamente esa vez. Oye, para eso. Humperdinck, todo, Rafael, Julio Iglesias, todos los más grandes, porque ganaba mucho y gastaba mucho también para la calidad. Me acuerdo que tenía 2 publicidades ese domingo. Uno era de un refresco, no voy a decir el nombre, y el otro era de cigarrillos. Bueno, llegó un momento en que nosotros teníamos que comprar ese refresco para tenerlo ahí para cuando él lo presentaba, porque te irradiaba las ganas de tomarlo. Y me recuerdo yo decía, algún día yo voy a ser el rey Midas de la música, el rey Midas de la música. Dejé de estudiar porque le decía a mi mamá que no botara la plata. Me faltaba como 2 años para terminar el bachillerato. No podía, o sea, la música era demasiado para mí. Y me acuerdo que el primer programa de televisión que hice fue con él, toda una semana. Y yo lo veía. Era una persona demasiado bueno en lo suyo y se metió en la política. Y lamentablemente fue uno de aquellos que dice, voy a decir todo lo que hizo este gobierno. Y dio la casualidad que tuvo un accidente de avión. Esa casualidad que se mira, esa casualidad. Okay. Pero entonces desde ese día yo dije, yo voy a ser el rey Midas de la música, pero no voy a terminar como él. Porque hay que tener tiempo para poder acomodar el decreto. ¿Okay? Y me recuerdo que en mi casa se escuchaba Javier Solís, Pedro Infante, todo lo que era música mexicana, pero a la vez mis hermanas escuchaban los Beatles, Rolling Stone, y a mí me encantaban los Bee Gees. Entonces imagínate toda esa fusión en mi cabeza, ¿no? Y la primera vez que descubrí que de veras me encantaba la música es que le habían regalado una guitarra a mi hermano, cosa que nunca entendí por qué, pero se la regalaron a él. Un día yo me fui a escondidas al cuarto, agarré esa guitarra acústica y me recuerdo que lo primero que hice fue así. Puse la oreja en la caja armónica y me dejé llevar por la 5ª y la 6ª cuerda porque no sabía los acordes. Y compuse mi primer tema, que no me recuerdo. Y desde ese entonces agarré esa costumbre, cuando empecé a poner acordes, de esconderme en el cuarto a oscuras y sonar. Y yo sentía que todo eso era como una sinfónica. Ese es como empecé a entrar en el mundo de la música. Y una de las personas que me ayudó enormemente a entender de veras cómo escribir en idioma español para el pueblo,
digamos, para la gente latina y todos los demás. ¿Quién fue? Fueron 2 personas. Luis Ángel, que es el famoso compositor. Que es excelente. Lluvia. Manos frías como la lluvia. Y eso lo descubrí porque cuando fui a México, conocí el director, el dueño de Melody, que era la compañía que tenía todo. Tenía los chamos, tenía el menudo, tenía toditos, Timbiriche, todo. Entonces, me acuerdo que en un hotel lo conocí, Nacho Morales. Señor Nacho, mucho gusto, yo soy qué bueno, me encanta. Oye, te voy a citar para que vaya a la casa porque tengo un artista que podría interesarte. Ok. Estuve hospedado en su casa un mes. ¿Quién era ese artista? Ese artista era Arturo Vázquez, hijo del famoso Alberto Vázquez. Arturo era muy punk, New Wave, y yo estaba muy metido en esa onda. Yo podía hacer discos de New Wave también. Entonces me lo llevé a Canadá, donde yo grababa. Hicimos una gran amistad. Y él me dice, Rudy, tú deberías grabar algo tú. Digo, ok. Y ahí es cuando cambió mi vida también. Empiezo a componer para mí la música muy romántica. Y es cuando le mando el cassette a Luis Ángel, que lo conocí cuando estaba en México. Oye, Luis, para ver si me haces unas letras. Porque yo no me sentía capacitado todavía de hacer letras de veras muy profundas, ¿no? Como las que hago hoy en día. Y Luis escuchó eso y ¿qué dijo? Y Luis me mandó el cassette, mandó las letras. Con las letras. Me mandó Mi Vida Eres Tú, mandó otros temas que están también en el disco, primer disco. Y ahí empecé una gran amistad con él. Pero Nacho me dijo algo. Cuando hagas un tema, piensa siempre que le estás cantando a alguien. No hables en terceras personas. Como que tú estás contando algo tuyo o la otra persona. En primera persona, sí, siempre. Llega más. Mucho más rápido. Entonces, claro, cuando yo escucho todo esto, el segundo disco empiezo a aplicar eso, pero no tuvo mucho éxito. Pero lo empiezo a aplicar también con artistas tipo Karina, que es el disco más vendido de la historia en Venezuela. También le salvaste la vida así de lleno a Guillermo Dávila. Bueno, porque fue como un relanzamiento. Uf, por favor. Y lo pusiste en el cielo. Bueno, no es que yo lo puse, yo creo que todo fue un momento. Guillermo, de veras que es que hay tantas cosas que quisiera decir en tan corto tiempo. Y más que todo es como darle entusiasmo a todas aquellas personas que piensan que hoy en día es difícil. Nada es difícil cuando tienes fe. Nada, nada. Yo escuchaba a Guillermo, decía, wow, cómo me encantaría. Y un día me llama, dicen, Rudy, Rodben, la compañía de cubanos, por cierto. Rudy, necesitamos un disco que le haga a Guillermo Dávila. Digo, ¿qué? Sí, pero lo necesito rápido. Claro, ellos eran compañías que iban a grabar todo a España y se tardaban tiempo. Ahí necesitaban a alguien rápido. Entonces ya ellos tenían el récord de Karina, tenían el récord también de Kiara, con Qué Bello, que le hice también todo un disco a Kiara. Y me recuerdo que un disco de ¿cuánto eran? Creo que eran 10 temas. Creo que de los 10 temas, creo que 7 u 8 eran míos. Y la gente pensaba que yo lo hacía para que yo ganara. No, porque era más fácil para mí componer, porque tengo una manera de producir como una costurera o un sastre, ¿no? Que te mira. A la medida. Y quiero hacer las cosas a medida. Y me acuerdo que le hice en 10 días. En la mañana estaba con la persona que programaba todo, le daba la melodía. Mientras él programaba, yo preparaba la letra. En la noche íbamos a grabar. El día siguiente él iba, o en la misma noche él venía a poner la voz. Y en 10 días ya estaba listo el disco. Hay mucha gente que no sabe que tú estás detrás de Tesoro Mío. Uf, por favor, claro. Por favor, eso es un himno. Uf, Tesoro Mío, me recuerdo que Oye, si yo escribiendo una canción como Tesoro Mío, ya de eso no vive, Rudy. Bueno, ahí tú ves la esencia italiana. Pero tú sabes qué canción me dio la sorpresa a mí de mi vida. ¿Cuál? Qué bello. Sí. Qué bello. Qué bello cuando me amas así. Entonces le digo a mucha gente hoy en día en los conciertos. En mi época yo era el Bad Bunny de esa época. Porque para escribir.
qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí. Sí, eso era en ese momento. En el piso donde sea, ven y tómame. Imagínate tú. Claro, Eso entonces. era escandaloso. Hace 5 años, mi esposa en Los Ángeles me dice, Rudy, tú sabes que está sonando qué bello, pero en cumbia. Digo, no sabía. Qué maravilla. Y poco a poco, cuando veo la Sonora Dinamita mexicana, Imagínate tú. va casi por 1 billón. No, eso es lo que ellos pongan ¡Ay, en Dios sus mío! manos, eso. No, pero existen no sé cuántas versiones de Qué Bello. Y yo no sabía que en México, yo nunca hice una gira en México, quieren que yo vaya por tantas canciones de tantos años. Entonces, te vuelvo a responder completamente a la pregunta. Los discos de oro de platino, para mí son mejor que un Grammy. Lo son. ¿Pero por qué? Esa es la verdad. Porque es la realidad. Esa es la verdad. Hay premios que se compran. Claro. El platino tú no lo compras. No lo compras. La gente Y compra menos- el disco. Y es de la etapa de discos numerados que se sabía. Porque ahora te dicen, hubo tantos millones de descargas. Sí. ¿Y quién verifica eso? ¿Dónde está eso? No, aparte que ya hay también métodos para que tú tengas no sé cuántos millones Exacto, de seguidores. de seguidores. Pero en esa época lo que existía era, Comprar el disco. ¿cuánto se vendió el disco? Rudy, Exacto. vamos bien. ¿En qué momento tú descubriste, Rudy La Scala, el poderío absoluto de tus agudos? ¿Tú recuerdas ese momento? Uy, siempre lo tuve, te digo, y tenía pena. Porque me sonaba como muy chillona mi voz. Y yo creo que lo agarré por el lado de vivir con muchas mujeres. Mis hermanas, mis tías, mi mamá, porque mi papá se ausentaba mucho, ¿no? Y yo creo que lo agarré por ahí, la voz de mujer, que yo sé que muchos cubanos pensaban que era una mujer, porque nunca habían visto un video o una telenovela mía. ¿Ok? Pero es un poder. Sí. Los agudos en la música, en cualquier tipo de música, siempre se le ha relacionado con lo sublime, con lo más establecido, con la nota más alta, con lo regio, con lo bien vestido, con lo elegante. Todo eso es sinónimo de agudo en la música, Rudy. Pero te digo algo, admiro los agudos de Cristian Castro. Maravillosos. Es único. Maravillosos. O sea, para mí Cristian Castro debería estar donde está Luis Miguel. Porque Cristian Castro es un loquito, Pero bueno que... pero que lo tiene. Sí. O sea, tiene una voz que puede estar en un agudo, en un grave, en un medio, bien. Pero ya respondiste por qué no estás, por loquito. Es así, Rudy. Sí, aparte que Luis Miguel tenía una maquinaria, tuvo siempre una maquinaria. ¿Qué lee un hombre que escribe? Ah, y otra cosa. Cristian Castro nació con una madre cerca. Sí, Luis Miguel nació con una madre perdida. es cierto. Los dramas marcan una vida de La un artista. constancia de la persona. Dalí no hubiera podido ser Dalí si no hubiera tenido un padre que lo maltrataba. Son cosas raras. ¿Qué lee un hombre que escribe una canción como El cariño es como una flor? Un hombre que vivió la situación. Todo eso es real. Sí, para que tú puedas, yo creo que es diferente que tú digas las cosas vividas. Yo creo que ese ha sido el éxito mío dentro de ese público pasional. Por eso me dicen la voz de la pasión, porque en verdad yo soy muy pasional. Yo cuando me levanto a veces le digo a mi esposa, ¿por qué tú eres tan bonita en la mañana? Me dice, ay Rudy, por favor, porque yo veo por los ojos del amor. Si yo veo gente que está ahí, que vino, se vistió de maravilla para irme a ver, por favor, hay que darle gracias a Dios, porque pagaron para meterse en un carro, gastar gasolina para ir a ver a Rudy La Scala. Entonces, ¿qué es lo menos que puede hacer Rudy La Scala? Cantarles y hacerles reír de vez en cuando. Entonces, ¿qué te puedo decir? Mi voz, yo estoy consciente de que mi voz es femenina, porque a veces cuando hablas por teléfono, Miss... Señora, un momento. Le atiendo enseguida. No, cuando él viene, porque de paso yo hablo suavecito. Aló, buenos días. Entonces mi esposa a veces se hace pasar por Rudy La Scala. Ay, Sí, soy Rudy La Scala. Ah, ok. Qué bueno.
Qué bueno, todos son oportunidades. No, todo. Y ¿sabes cuando yo me di cuenta de veras que ya había llegado, mi decreto se dio cuando en un periódico, el rey Midas de la música, Rudy La Scala. Amén. Dije, oh Dios mío, entonces sí es verdad, los decretos sí se dan. Sí se dan. En un año, me recuerdo que hice 10 producciones de 10 artistas. Prácticamente el estudio lo tenía acaparado yo. Hice los discos de Karina, Guillermo Dávila, no me recuerdo una cantidad de gente, también privados. Y me acuerdo que ese año me dieron 7 discos de platino. En Venezuela se daban después de 100,000 unidades. Conste, estamos hablando de una población que no superaba los 22 millones, 25 millones máximo de habitantes. Vender un disco, 300, 400 mil copias, estamos hablando casi del 8% de la población. O sea, por ejemplo, Britney Spears vendió 25 millones de copias. En el mundo. No, en Estados Unidos solamente vendió 25 millones solamente aquí en Estados Unidos y había una población de, creo que de 300 millones. Si tú haces un cálculo... Es una proeza. ¡Wow! Es una proeza. Y casi todos fueron discos de platino y casi todos eran temas míos. Me acuerdo que un día, me recuerdo porque eso me gusta decirlo, un día que yo estaba muy depre por una situación amorosa, un diciembre, creo que fue el diciembre del 88, si no me equivoco, o el 87. Bueno, uno de los dos, había terminado una relación, estaba solo. Y me acuerdo que estaba mirando televisión y me di cuenta que en el canal 4, donde está Sábado Sensacional, en el canal 2 había otro programa que se llamaba La Feria de la Alegría, que era como un Sábado Sensacional. Bueno, por hacértela corto, ese día, en el canal 4, hubo 5 artistas producidos por mí que cantaron un total de 9 temas míos. En Feria de la Alegría había uno que cantó 3 temas míos. Cuando yo miré eso, dije, Dios, perdóname. Gracias. Es como que el universo te dice, hey. ¿Cuál es la depresión? ¿A dónde viene? Todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Después, cuando me dicen récord, yo creo que el récord, imagínate, en los 3 canales a la misma hora en la tarde, 4, 2 y 10, tenían una telenovela y en los 3 tenían un tema mío. Entonces, ¿cómo yo puedo decirle a la gente? Los decretos se cumplen. Los decretos se cumplen. Cuidado con lo que uno diga. Cuidado, porque la palabra es ley. La palabra es ley. No digan a este gobierno nadie lo va a sacar. No lo digan, porque le están dando fuerza. Digan, ya llegó, ya Cuba es libre. Siempre hay que decirlo en presente. En presente. Para Cuba es libre, Venezuela es libre. Por más que me digan Rudy, Nicolás, por favor. No, Dios me enseñó algo, Jesús me enseñó algo, que la palabra es ley, la palabra es... Si yo digo no, le estoy dando fuerza a la palabra, que es no. Vayan en contra de lo que le metieron en su cabeza, porque por eso se llama lavado de cerebro. Yo tengo la fe, pero firme fe. Yo me estoy viendo cantando para el pueblo cubano en la isla. Más de 2 millones de personas escuchando Rudy La Scala en vivo gratis para festejar la libertad. Amén. Porque todos nacemos libres. Amén, Rudy. Gracias por eso. Por favor. Gracias por tu obra, gracias por esta conversación. Rudy está emprendiendo una serie de conciertos en el sur de la Florida. Casi toda la costa este. Vamos a estar compartiendo todas esas locaciones. Son varios lugares para que armes tu cronograma y asistas a la presentación que te sea más cómodo. Va a ser grato poder disfrutar de tanta poesía, de tanta canción y de un hombre de verdad. Y chistes también. Está por nosotros. Y reír mucho, porque yo hago mucha broma sobre mi sexualidad. Digo que yo soy lesbiano. ¿Sí? La gente me mira. Entonces, bueno, mucha gente pensaba que si no era mujer, podía haber sido gay. Okay, digo, para mí no hay problema. Lo que pasa es que yo sé lo que soy. Le digo, yo soy lesbiano. Tú eres tremendo artista. Que Dios te bendiga. A ti. Gracias por esta conversación. Y a todo conversación. ese pueblo que nos vio. Y acuérdense
el decreto es ley. Visualicen, mi gente de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, visualicen que están festejando la libertad. Visualicen que están festejando la libertad, porque el futuro no es un presente, es un presente. El decreto es presente, presente, presente. ¿Ok? Amén. Gracias, Amén. Rudy. A ustedes.